¿Para qué son las cicatrices? Riven nos muestra la importancia de la salud mental, de la terapia, y nos revela cómo superar un trauma. Su padre Honio cumple con la función narrativa de un psicólogo de la vida real. El trauma se puede reprimir o superar. Nunca se puede borrar. Es permanente como una cicatriz. Superar un trauma implica la autoconciencia emocional, entender los factores que lo detonaron y comprender la irreversibilidad de las acciones humanas. Abrazar las heridas y permitirte sanar desde la dignidad y la responsabilidad, aceptando nuestras culpas, permiten que las heridas cicatricen. Las cicatrices nos recuerdan que el pasado fue real. Tus imperfecciones te definen. Tengo las manos manchadas. Los japoneses entendían este proceso a la perfección y lo demuestran con el kintsugi. En lugar de deshacerse de lo roto, lo dignifican. La cicatriz revela que el objeto es más fuerte, pues ha superado el paso mismo de la vida en forma de tragedia. La espada es el espejo de su portador. Tras el kintsugi, el objeto se vuelve más fuerte y más valioso. No por el oro, eso es un mero símbolo, sino por resurgir con fuerza y determinación. Las cicatrices son la muestra de que hemos sanado. Y justamente eso es Riven, una espada rota. Conócete a ti misma. Contexto. Riven es parte del nuevo lore, ese que nace de flor espiritual. Por ende, tiene 7 historias. Incluso se menciona en relatos canónicos que no figuran en la página de universo. Ya hablaremos de eso. La espada rota es quizá la mujer más vulnerable de toda la narrativa. En Noxus, los huérfanos no escasean. Están acostumbrados a que la guerra les quite todo. Pero Riven es diferente. Para empezar, es 2 veces huérfana. Mi padre murió peleando lejos de casa. Nunca me dijeron dónde. Mi madre murió durante el parto. Con el llamado de Noxus, tomé la oportunidad. No fue por la aventura, ni por el deseo de derramar sangre. Fue por una familia. Para tener una oportunidad para, por fin, sentir que pertenecía a algún lado. Abundan tanto las familias rotas que Vladimir y LeBlanc presiden orfanatos. Esta falta de estructura familiar se ve compensada en los ejércitos. Riven parece haber nacido para el combate y encontró en los soldados a su nueva familia. Nací en combate y me crié en la guerra. Riven es de Trevale, lugar al suroeste de Noxus, destinado a las labores agrícolas. Recuerda este detalle. Creció cerca de las montañas Argents. Esta localización es importante. Jarvan comandó una campaña hacia las puertas de Luto. Aquí Sion murió por primera vez. Este lugar es zona de conflicto antiguo entre Demacia y Noxus. Además, Swain tiene un particular interés en estas tierras, retomando esta posición gracias a la Legión Trifariana. Los valores más apreciados en Noxus son la fuerza, la disciplina y el valor. Condecorada en todos ellos, Riven fue enviada a Jonia. Su labor era neurálgica para la victoria, custodiar la Legión de Mariet, quienes llevaban un artefacto elaborado por un loco saunita contratado por Emistan. Para que pudiera cumplir la misión, fue premiada con una espada hecha con el metal oscuro de las Iron Peaks, con runas grabadas por la misma LeBlanc. Aquí comienza el conflicto. ¿Cuándo encontraré la paz? Cuando te devolvamos a Noxus encadenada. El Imperio Noxiano había intentado doblegar a Jonia bajo su voluntad. Como Jonia no se arrodilló, Noxus intentó destruirla. Fíjate qué curioso, los noxianos están educados para matar a los enemigos del imperio, pero nunca para odiarlos, porque un enemigo del imperio está a tan solo una ceremonia de convertirse en un hermano o hermana de guerra. Por eso cuando Riven ve una flecha en llamas volar hacia la caravana donde llevan el arma química, firma de recibido el mensaje. Noxus no ama a todos sus hijos. Hay unos a los que considera descartables. No éramos nada para ellos. Nunca lo fuimos. No hiciste nada mientras ardían. Con el fuego amigo, la bomba explota. Los suelos se contaminan con la polución característica del vacío. Jonios y noxianos hierven en una nube tóxica que les desgarra músculos, tejidos y moral por igual. Los gritos fueron aterradores.
Las llamas se extendieron por la conciencia de Riven. Ver esas figuras grotescas envueltas en negritud le fracturó la mente para siempre, disociando lo ocurrido, haciéndola vivir en una suerte de suspensión, mecanismo de defensa que desmenuzamos a fondo en el video sobre el trauma de Jinx. Rompí con mi pasado, pero aún no encuentro paz. El odio es una sustancia que lo pudre todo, padre de la muerte más cruel, capaz de engendrar terrores como la misma Velvet. Aquí es donde Riven queda hecha polvo. Las heridas están en carne viva. De hecho, ¿ves estos vendajes? Pues los usa para cubrir las marcas dejadas por la explosión. Debajo de estas deben extenderse horrores así. Y créeme que le fue bien. Hubo muy pocos sobrevivientes y la forma en la que nos describen sus cicatrices son realmente aterradoras. Ya llegaremos a eso. Cargas del pasado. Una noxiana diferente. Riven muestra sensibilidad llorando por los muertos de Jonia a manos de la bestia química. No por jonios, no por noxianos. Debajo de las armaduras, detrás de las armas, los humanos somos todos iguales. El conflicto es estructural. Por un lado, la familia que la salvó de la orfandad, la que le dio una estructura de valores y le enseñó cómo funciona el mundo, la aborta. Queda huérfana por segunda vez. Riven aborrece las utilitarias convicciones noxianas. La disonancia cognitiva fue tal que busca morir. Se reprocha haber sobrevivido al holocausto. Vagó ensimismada, torturándose por lo ocurrido, hasta que llegó con Suma. Le pidió que rompiese el cordón umbilical entre ella y su denominación. Quería regresar a ser una huérfana campesina. Las historias de nuestro pasado son las semillas del futuro. Temo lo que pueda llegar a cosechar para mí. Suma, como buen jonio, es empático. Intenta ayudarle de corazón. Conjura el poder del viento, pero las runas eran poderosas. El poder de LeBlanc preparó a la gigante herramienta para resistir los embates de esas técnicas milenarias. El contacto entre ambos poderes hizo añicos el filo del arma, mutilando la vida de Suma, hundiendo a Riven en una depresión aún más densa por una nueva culpa y convenciéndola de que su condena sería irreversible, pues aún rota, la espada seguía palpitando en un poder digno del imperio expansionista. Lo que está roto puede reforjarse. No obstante, la agenda de la Rosa Negra poco o nada tiene que ver con el poder geopolítico o las riquezas de las tierras primigenias. Cosas más importantes se tejen dentro del bastión inmortal. Riven y el resto de los que murieron pudriéndose en los químicos derivados del vacío artificial de Sinch son un daño colateral, un medio para conseguir fines oscuros que ni te imaginas. Que los fragmentos se vuelvan uno. No se dice Fire. La función narrativa de los jonios se percibe con un dejo de misticismo mágico, pero no te dejes engañar. Debajo de esa belleza etérea subyace una trama psicológica y terapéutica. Checa, en las confesiones de una espada rota, vemos cómo Riven fue adoptada de nuevo, no por un ejército, sino por una pareja de ancianos que perdieron a sus hijos a manos de noxianos en la guerra. Con ese dolor a cuestas, son capaces de reconocer que un solo lobo no es una manada, y que una muchacha rota y triste no representa a una nación sangrienta. Arropan a la extranjera en un acto de empatía casi sobrehumano. ¿Tú serías capaz de aceptar a alguien que te arrebató a tus hijos? Asa y Shavaconte son el rostro de los valores jónicos. Le brindan a la exiliada una base sólida en la cual comenzar a reconstruir su estructura moral y de a poco encontrar la fuerza para enfrentar su pasado. Le obsequian esperanza. Nuestra identidad estriba en tres conceptos. Primero, nuestro apellido, esa suerte genética y consanguínea, es decir, lo que no se elige. Segundo, nuestra familia, que son todos aquellos que elegimos como compañeros de ruta. Y por último, nuestra cultura, representada en nuestra estructura de valores, abortada de su apellido. Habiéndolo perdido todo, poniendo en duda los cimientos mismos de sus creencias, no tuvo más que regresar al origen. Riven toma la cama y Ara la tierra. Desde aquí podemos intuir las intenciones de Ari Lawrence, la escritora principal de la trama de Riven y Yasuo. Cuando una persona se siente abatida, lo mejor que puedes hacer es darle espacio, proferirle una actividad que le permita compensar la negritud de su pensamiento. Si el trabajo es físico, es aún mejor, pues la actividad del cuerpo te hace segregar químicos importantes para no sentirte tan mal.
Todas estas cosas no son fortuitas. Lawrence es consciente de que muchas personas que juegan LOL podrían estar pasando por estas circunstancias. Los problemas emocionales son parte de la vida. A unos les pegan más duro que a otros. Y si ya estamos aquí, entreteniéndonos, ¿por qué no dejamos ver la importancia de la salud mental y cómo superar los traumas detrás de las historias? Estos son los detalles que me chirrían cuando nos montamos en la narrativa de que Lore está muerto. Porque como dijimos en nuestro video de hace un año, al cual le podemos hacer copy-paste a cada uno de los argumentos y siguen aplicando ahora, nadie habla de esta parte de la narrativa. Y spoiler, de hecho, es la parte más importante. Checa, un día te dejarán de interesar las historias, ya no consumirás a los creadores de contenido de lore, vas a crecer y vas a dejar de jugar LOLcito. Pero estos mensajes, el trasfondo y las ideas que subyacen en la narrativa te acompañarán de por vida. Siempre he dicho que Ecos Rúnicos es un canal de arte que usa el lore de League of Legends como vehículo para comunicar ideas. Bueno, pues justamente a esto nos referimos. Si solo estás viendo la trama entre los campeones, te estás perdiendo de la carnita que le da sentido útil a la narrativa. Y no es opinar sobre si está muriendo o no, o si hay escritores buenos o malos, o si lo están haciendo bien con las cinemáticas. Hay algo más interesante, más profundo y más útil. ¿Quieres un ejemplo? Al servicio del bien común. Heridas. Los niños noxianos deben romperse como espadas. El plato se rompió por la mitad, los nudillos de Riven se volvieron blancos por la fuerza, y los pimientos quemados con arroz quedaron desparramados por el suelo. Con un grito ahogado, dejó caer los fragmentos del plato antes de hacer una profunda reverencia. Mis más sinceras disculpas, murmuró al incorporarse. Pagaré por este plato, y luego te dejaremos disfrutar del resto de la noche. No quise importunarte. Este plato es la proyección emocional de Riven, rota por su propia mano, por sus propias decisiones. Pero Muhammad no escuchaba. En vez de eso, tomó el plato roto entre sus manos y se lo acercó al oído, tarareando suavemente. Poco a poco ajustó el tono de su voz para llamar al espíritu dentro de la cerámica. Todas las cosas tienen espíritu. Esto lo explicamos desde el dualismo de Platón en el video del maestro Yi. Lo que hace para repararlo es la resonancia simpática. Busca la frecuencia con la que resuena el objeto para conectarse con el reino espiritual. Esa resonancia es la que, en la realidad, rompe una copa cuando se expone a ciertas frecuencias. La versión Jonia del kintsugi japonés. Las heridas abiertas de Riven se manifiestan en un rechazo aberrante hacia el dolor ajeno. Trata constantemente de reprimir sus instintos noxianos. Y si tienes buena memoria, sabrás que los traumas pueden reprimirse o superarse. Mira, una victoria sin sangre. Riven no volverá a lastimar a nadie. Está condenada a tener una suerte de proyecciones mentales. En la mente ve lo que haría de estar en comunión con su noxiano interior. Nos describen las escenas de su mente llenas de muerte y sangre. Sus dedos ansiaban tocar el arma potencial, pero su mente le imploraba mantenerse inmóviles. Allí los caballos resoplan y sus cascos pisoteaban el barro empapado de sangre. Sus dedos ansiaban tocar el arma potencial, pero su mente les imploraba mantenerse inmóviles. Sus músculos se tensaron rápidamente. Su cuerpo, que había sido entrenado durante mucho tiempo para pelear, no cedería tan fácil ante la calma. Un ensordecedor torrente de sangre comenzó a palpitar en sus oídos. Morirás, rugía, pero ellos también. Eres tú contra tu estructura de valores, forcejeando tratando de construir una nueva base moral. La presión de esta carga es grandísima, por eso siempre percibimos a Riven en un estado de vulnerabilidad dolorosa. ¿Cómo te quitas esto de la mente? Mientras Noxus perdure, siempre tendrás una familia. ¿Tu familia lo sigue siendo si trata de matarte? Shava interrumpiendo el pulso autodestructivo de Riven, pero Riven no permitiría que el aroma de la muerte la transportara a ese lejano momento. Cerró los ojos y dejó que su respiración saliera de entre sus labios partidos. Las heridas de Riven están vivas, su desconexión con su apellido, su ruptura con su familia y su profundo conflicto con su cultura. La gota que derramó el vaso fue Sinch. ¿Tienes idea de los horrores que vivió? Nuestra guerrera más preciada y nuestra más preciada arma. Terapia.
Asaconte, el padre adoptivo Jonio de Riven, cumple con la función narrativa de un psicólogo de la vida real. De manera respetuosa y sutil, fomenta en Riven el trabajo de autocontrol, meditación y la reconciliación con su pasado. Incluso intenta reparar la espada para ver si con eso puede sacarla de la disociación. La idea era acertada. Durante el juicio, la unificación de la espada le permite a Riven respirar de nuevo y afrontar su pasado. No dijo nada sobre su pasado. Shava le preguntó alguna vez y ella no contestó. Vimos que eso la lastimaba, así que no volvimos a preguntar. Como vemos, se le permiten a Riven vivir su duelo sin presiones ni preguntas. Incluso confiesan que fueron tantas las muertes que no podían soportar la idea de una más. La aseamos y le ofrecimos lo que teníamos en señal de paz. Riven había aceptado su frágil oferta de esperanza, había permitido que la vistieran y había querido formar parte de lo que pudo haber sido una familia. En lugar de juzgarla, de condenarla, la arroparon simbólicamente con la esperanza y literalmente le colocaron ropas de sus hijos fallecidos. Por eso la ropa de Riven es blanca y está anudada para que se ciña a su cuerpo, siendo prendas de cuerpos originalmente más grandes. Dos hermanos, uno con la sonrisa bondadosa de Shava, otro con la mirada esperanzadora de Asa, que contrarrestan los valores negativos de sus dos hermanas de guerra. La noche que llegó a nosotros, algo que le pertenecía, algo que le era de suma importancia, se había roto. Por eso, ella gritaba contra Noxus. No era su espada lo que estaba roto, era ella misma y su estructura de valores. La enorme empatía del psicólogo le dio a Riven el espacio y trabajo que necesitaba para calmar su marea y reflexionar sobre quién es y cómo quiere vivir. Por supuesto, afrontar tu pasado no es cosa fácil y siente una profunda inseguridad. Había sido débil al aceptarla, al creer que había algo en este mundo para alguien tan roto como ella. Porque cuando cargas el peso de tus acciones, parece que no mereces nada en la vida más que sentirte mal. Una sanadora de cosas rotas, como cerámica y piedra, les cantaba, hacía hechizos, ayudaba a que los bordes se unieran uno con el otro, hasta llegar a ser un solo objeto de nueva cuenta. Me dijo que los espíritus dentro de todas las cosas quieren estar completos, pero no sé si creo en ello. En ocasiones, creo que aquello que está roto no puede volver a unirse, no puede volver a lo que era, es irreparable y así es como tendría que quedarse. Por enésima vez, Muramat deseó saber cómo reparar a las personas. Negar el problema no lo soluciona. La terapia te ayuda a cambiar esa perspectiva, aunque duele. Los labios de ella estaban fríos y sus mejillas sonrojadas. Los fantasmas de su mente, todos los recuerdos que había enterrado, estaban llenos de vida y aparecían uno a uno ante ella. Ante eso, Riven no podía contener más su culpa y vergüenza. Riven está tratando de cambiar su naturaleza. ¿Te imaginas una proeza más grande que esa? ¿Un hombre criado por lobos queriendo deslobotizarse? Esta lucha interior fue la que vieron Asa y Shava Conte. Por ende, la trataron con dignidad y respeto. Ella comenzó a llamarlos Emai y Fair, padre y madre, y ellos Deida, la palabra jónica para hija. La terapia estriba en darle a Riven lo que lleva necesitando antes de conocer la sangre. Las heridas de Riven no solo son por la guerra, también nacieron por la ausencia de sus padres. Riven es una noxiana diferente, con unos padres que al mismo tiempo viven su propio duelo y su propia terapia. ¿Acaso a quienes perdimos les gustaría que nos enterráramos de dolor a su lado? Pero no nos hace ningún bien quedarnos en el pasado, cuando aún hay vida por delante. El trabajo de los ancianos es aceptar el peso de la pérdida, afrontar con dignidad el presente y evitar a toda costa odiar. Riven les permite el ejercicio de empatía con lo que debería suponer un enemigo odiado. A cambio, ellos le ofrecen una familia y esperanza, dos jarrones rotos que entre las piezas de ambos consiguen volver a contener el amor que necesitan para seguir adelante. Hija sin padres y padres sin hijos, piezas que encajan para reconstruir una familia. Así es, Kintsugi. Una lluvia primaveral inunda este suelo, no la muerte, se dijo a sí misma. Cuando abra mis ojos, solo estarán los vivos. El aire mismo parecía contener nuevos comienzos.
esperanza. Riven respiró, mientras sus mechones de cabello rozaron su mentón. Gracias a la terapia, Riven puede volver a percibir el mundo. La gente que pasa por una situación complicada hace de su problema su universo. Todo tiene la cara y la sensación del problema. Voy a donde el camino me lleve. Por más que te alejes, no podrás dejar atrás tu pasado. Dos espadas rotas. Tal y como le sucede a Yasuo, Riven estaba siendo consumida por una sakana. Ambas espadas rotas sufren lo mismo. Mientras que Riven encaró su exilio desde el sustento emocional que profiere una familia y la terapia, Yasuo decidió entregarse al alcohol y al aislamiento. Dos caras de la misma moneda. El maestro Suma era mi responsabilidad. Si hubiera estado ahí esa noche, podría haberlo protegido. No era tu intención matarlo. El pasado es el arma que corta más profundo. El pasado es una carga que ambos compartimos. Esta afirmación de Yasuo libera a Riven de la carga, pero Riven observó, sabiendo que ambos eran guerreros, como el hombre alojó nuevamente la carga de sus propios demonios invisibles sobre sus hombros. Ambos tratan de sostener la culpa porque no están listos para superar el trauma. Dos mentes hechas pedazos por asakanas alimentándose de una sola culpa. Cuando Riven pelea con Yasuo, estuvo a punto de preservar el loop. De nuevo, la espada rúnica de Riven contra el poder del viento de Suma. Al interactuar, un fragmento de la espada viaja hacia su padre. Esta vez, tiene la templanza de decidir que intentar destruir su pasado con violencia no es la solución. Se concentra no en evitar la muerte de su padre, sino en evitar repetir el patrón, y lo logra. Yasuo admira a Riven porque ella sí fue capaz de admitir su culpa y por ende estar en el camino de superar su pasado. Solo los libres de culpa pueden dormir. Ya expiaste tus pecados. Ahora debes perdonarte. Asumir la responsabilidad es el primer paso de la expiación, Yasuo, dijo con calma, y el segundo. Había un dejo de desesperación en las palabras de Yasuo. La silenciosa voz de la jueza era estruendosa en la sala del consejo vacía. Perdonarte a ti mismo. Riven miró al guerrero más de cerca. Él no podía pronunciar las palabras que lo liberaría de su dolor. Riven había querido morir durante mucho tiempo, pero ahora, viendo a Yasuo en su propia lucha interna, sabía que lo más difícil que podía hacer era vivir. Te devolvería tu vida si pudiera. Riven es condenada a repararse. Kintsugi, la magistrada, hace que Riven repare los hogares para darle la oportunidad a los jonios de convivir con ella, para que puedan borrar sus prejuicios. Un nuevo sentimiento inundó su garganta. Miró a su alrededor. Los fantasmas que llevaba no desaparecieron con la declaración. Riven vio cómo se materializaban libremente entre los vivos. Eso la sorprendió. Aceptó las visiones. Les demostraría que era digna del regalo que le habían ofrecido. Los fantasmas nunca existieron, eran ella misma castigándose. Riven pone los pies en el suelo de nuevo. Este acto de empatía es una metáfora preciosa de cómo llevar a una persona perdida a encontrarse a sí misma. Un trabajo activo que le permite cubrir sus cicatrices de oro. Tras este encuentro sucede la cinemática de Flor Espiritual. Puedes conocer esa parte de la historia a fondo en el video especial de Yone y el de Yasuo. De esta manera es como una niña huérfana termina representando con orgullo su mismo apellido, su familia y su nueva cultura. Fui reforjada. El hogar de la bestia. La Hermandad de la Guerra muestra el horror de lo que Tzeentch hizo cuando la bomba explotó. Compañeros y enemigos, todos hirviendo, gritando hasta la muerte. Riven cerró los ojos. Imágenes fragmentadas destellaron por su mente. Sus oídos se hincharon con fuego y gritos. La nariz escocía por la carne quemada y el veneno. Agonía, presión, dedos clavados en sus botas, rogando la salvación. Pero no podía. No pueden imaginarse el dolor del que ha sido testigo este lugar. Su cabeza y sus brazos están libres. Intenta recuperar el aliento, pero sus pulmones son dos faroles en llamas. Ve el suelo enlodado. Algunas áreas arden en llamas azules y plateadas. Hay cuerpos esparcidos por todos lados. El tronco de un árbol caído se estira para buscar sus ramas perdidas. Hojas aúllan en otras lenguas. Con este horror, la batalla terminó. ¿Pero a qué precio? Como te conté en el video de Yi, los residuos de estos químicos invocan al vacío. Erath se sintió como
como si se hubiese transportado a un lugar extraño, incluso para Jonia. El lugar carecía por completo de vida. El suelo tenía un tinte verduzco y enfermizo. El aire era tan ácido que le quemaba la nariz y la garganta. Sentía un hormigueo en los ojos y los labios, justo como con la calima. Este suelo quedó maldito y ahora la hermandad de Nabori experimenta con los residuos. Erat perdió el equilibrio cuando la tierra comenzó a temblar. Del suelo emergieron unas cosas pequeñas como brotes que latían con una oscuridad intermitente y enfermiza. Después de un momento, Erat se dio cuenta de que eran dedos. La muerte aquí no descansa en paz. El cantante tenía los ojos cerrados, los párpados se movían involuntariamente mientras lloraba sangre y los escarlata brotaban de su nariz, boca y labios. Estaba de pie en un completo estado de trance. No podemos quedarnos aquí, resolló Tifalengi. La toxina todavía está en la tierra y quién sabe qué otra desgracia haya invocado su necromancia. Necromancia, curioso, ¿no? ¿En dónde hemos visto esta suerte de necromancia química? Mientras que la Orden de las Sombras experimenta con los Kimbloms para jugar con la sustancia de los Asakanas, sin entender que le abren la puerta de nuevo a una bestia solo descriptible en pesadillas, la Hermandad Nabori trata de domar lo que pudrió la tierra en Barg, el vacío para regresar a los muertos, tal cual hizo Sinch con Warwick y con Jinx. Cuando las hermanas de guerra encuentran a Riven, una de ellas, Marit, la que llevaba el cargamento prohibido, nos da una muestra del shimmer de Arcane en Jonia. Marit se llevó las manos detrás de la cabeza y desabrochó las hebillas de su máscara. Las correas se aflojaron hasta soltarse y Erat tragó saliva. Todo su rostro y cráneo estaba cubierto por una masa de tejido blanco de un rojo brillante sin pelo. Erat había visto criaturas cuya muerte fue causada por quemaduras y conocía cómo lucía la carne después. Pero esto era otra cosa. Venas negras atravesaban el tejido como telarañas. Erat no podían imaginarse el dolor que habría sentido, incluso ahora. Las protuberancias de Marit eran como estas cosas. Riven tendría bajo los vendajes cicatrices similares a estas. Tras la bestia sonita, lo que quedó fue vacío y una angustia tan potente que despierta a otras criaturas. La oscuridad. Por cierto, ¿ya viste cómo se burlan de los cobardes en Noxus? ¿Acaso soy una chica demasiana? El conflicto de las hermanas de guerra no es una narrativa nueva. Lo vimos en el Freljord con las hermanas juradas, Ashe y Sejuani. Se apoyaron hasta que la guerra las separó y ahora están en conflicto. Ya vimos que Riven sentía un profundo rechazo por la violencia, pero no tuvo más remedio que usarla contra Marit. Con ella empezó la tragedia. Con ella tenía que terminar. Está entre la espada y la pared, nunca mejor dicho. Por un lado, la ambición de Marit para hacerse con la espada rúnica. El deber firme con el imperio de Tenef, regresándola a Noxus para expiar sus crímenes. Ante esta situación, Noxus le escupe en la cara. Jamás podrás escapar de aquello que te hace sentir rota. Sin importar a dónde vayas, ese sentimiento siempre estará contigo. Marit es la sombra de Riven, el símbolo de su conexión con Noxus, ese imperio que la mandó a morir, como hizo con un gran general. Pero lo que se rompe en Jonia se hace más raro. En una batalla encarnizada, Riven cede ante su naturaleza noxiana por última vez, como regalo de despedida. Perfora a su hermana contra el árbol en el que descansaba tras arar la tierra. Con un dolor inmenso, quizá más grande que el que le causaron sus propias cicatrices, le pide perdón, pero Marit le contesta que no. Nunca un no había sido tan doloroso. Las alas rotas no necesitan viento para volar. Regreso a Noxus. Tras matar a su hermana, Riven decide que es momento de no ser Yasuo. 2 veces salió encadenada de esa granja. Primero por los Jonios para sanar sus heridas y ahora por Noxianos para cubrir sus cicatrices de oro. No te corresponde cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Asa negó con la cabeza lentamente, ni con el camino que las estrellas toman en el cielo, ni con la danza que sucede a través del velo. Sus consonancias son magníficas y están más allá de nuestra influencia. Riven lanzó un suspiro estremecedor. No más Fire, no más sufrimiento por mi culpa. Nuestra responsabilidad recae sobre nuestras propias acciones y las decisiones que tomamos con el corazón.
esta es mi decisión. Aquí vemos a una Riven nueva, enfrentando su destino sin huir, aceptando quién es, aceptando sus culpas y confiada de que es otra. La Riven falsa está oficialmente muerta. A donde sea que vayas, sin importar qué hagas, siempre serás mi Dieda, le dice su padre. Tú siempre estarás aquí, Fáir. La mano de Riven se posó sobre su propio corazón. Y luego fue liberada por los centinelas, pero eso es otra historia de la cual no vamos a hablar. Jamás quise causarte dolor. Un cerezo completo. Un día Riven y su padre van al mercado. Cuando regresan, descubren que Shava estaba camino a perfeccionarse en el reino espiritual. No estoy en duelo por mi amada Shava, porque no se ha perdido para nosotros. Estaba en paz cuando la encontramos, sin dolor y con la fortuna de fallecer mientras dormía. La atesoro con la certeza de que, cuando vuelvan las flores, la veré de nuevo. Ya tocará hablar de flor espiritual y el nutrido folclore que enmarca, como esta noción de que los jonios se convierten en flores. Por lo pronto, confórmate con saber que la mejor madre de todo el Lore observa desde la perfección del reino espiritual, en compañía de sus hijos, a su esposo y a su hija. Lo último que vimos que le dice Shava a Riven es Dieda. Riven sintió como una lágrima corría por su mejilla. ¿Crees que será difícil encontrar su flor? La de mi esposa hasta sonrió de oreja a oreja. No creo que una sola flor pueda contener su espíritu. Esa mujer será un cerezo entero. No estoy llorando. Tú estás llorando, estúpido. Es justo en este momento que la Hermandad de la Guerra llega a la granja y sucede todo lo que ya te conté. Como decía Hemingway, the worlds break everywhere, and afterward many are strong in the broken places. Lo imperfecto es más perfecto que lo perfecto. Como dice Piedreíta, el conocimiento te permite disfrutar con mayor profundidad algunos de los placeres más grandes de la vida. Conocer de música entraña disfrutar más de la música. Saber arte trae consigo disfrutar más del arte. ¿Te imaginas ver una partida de ajedrez y no conoces las normas? Ante cualquier manifestación que aspire a comunicar complejidad, hay que presentarse con cierto conocimiento. Esto no significa que necesitas un doctorado para disfrutar del lore, pero cuanto más sepas, más te puede aportar aquello que consumes. El conocimiento funciona como unas gafas que, cuando te las pones, de pronto todo se vuelve nítido. Conocer entonces hace que varíe aquello que tenemos enfrente. No solo conocer ayuda a tener una visión mucho más profunda. Cambia literalmente la percepción que tenemos del pasado. La dimensión y la potencia de las obras son dadas por el conocimiento previo a las obras. Así podemos concluir que, en efecto, la belleza está en el ojo del que mira. Lo mejor de nosotros es invisible hasta que nos fracturamos. Quizá el mundo es duro por eso. Para los que han conseguido perfeccionarse en el reino espiritual, puedan mirar un lienzo lleno de belleza. Demuestra que eres parte del selecto grupo que ve los videos hasta el final, dejando un durazno en los comentarios. No te pierdas toda la serie de lore de Jonia. Yo fui Lynch y esta vez no te suscribas. Mejor ocupa ese tiempo en tratar de imperfeccionarte.